Hermano, no sé si conocéis casos de personas que no han tenido un buen rendimiento en su etapa escolar, incluso los maestros le han dicho, tú no vas a llegar a ningún sitio. Y algunos, pues, por amor propio, se han esforzado, otros se han buscado la vida de otra manera, otros han cogido otras profesiones, pero tengo un caso concreto, analizando el tema que voy a exponeros hoy, que voy a compartir con vosotros. Tengo un tema concreto de una persona que se llamaba Víctor. Víctor, ¿y cómo surge esta cosa? ¿Cómo vienen estas historias? Bueno, pues yo estoy estudiando un tema bíblico y ese tema bíblico me va abriendo muchos caminos, muchas cosas por las que ya siento curiosidad e intento investigar sobre ello. Y ahora después os daréis cuenta, pero primero voy a contaros la historia de esta persona. Esta persona se llamaba Víctor, en la castellanización de su apellido es Sirebianca, pero su apellido es ruso, así que no lo voy a pronunciar porque es un apellido muy largo, pero empieza también por Sire, no sé qué. El maestro le dijo, no te va a graduar nunca, así que cógete otra profesión. Y el hombre se vino abajo y se fue por ahí a buscarse la vida en otras cosas. Pero pasó el tiempo, fijaros que ya tenía 32 años y trabajaba en lo que pillaba, en lo que podía, y alguien le dijo, deberías hacerte una prueba, a ver cuál es tu coeficiente intelectual. Y sabéis que si el coeficiente ya es brillante de 110, 119, ya eso es brillante, pues este obtuvo 160. Y entonces yo me dijo, ¿qué haces? Estás desperdiciando tu potencial intelectual. Y este hombre lo animó, y esta persona estuvo en el ejército en el 47, en la Segunda Guerra Mundial, ya un poco después, y fue un gran inventor. Inventó un montón de máquinas para la corta de la madera, para la selección, fue miembro de la sociedad Mensa, que solamente entraban ahí la élite de los científicos y los intelectuales y los inventores. Pero él vivió por un tiempo creyéndose que no servía y que tenía que hacer trabajos que, bueno, pues que él no hubiera querido hacer si lo hubiera elegido él. Pero hubo una persona que lo animó. Yo creo que conocemos casos de esto también. Y aquí en Bailén puedo yo poner algún ejemplo. De personas que he conocido que le habían dicho, tú vete para otra cosa que esto no. Y hoy es una eminencia en su profesión. Pero ahí está una persona como Bernabé. Voy a hablar de Bernabé. No sé cuántos sabrán aquí de Bernabé, pero Bernabé tiene una biografía muy interesante. Yo aprendo muchas cosas de Bernabé. ¿Y por qué? ¿Por qué me he ido a hablar de este científico inventor antes de hablar de Bernabé? Porque hubo alguien que lo motivó. Porque hubo una persona que le dijo, tú sí vales. Y porque hubo una persona que le dijo, tira adelante. Y ese ánimo que le dio esa persona sirvió para cambiar su futuro. Y todo es posible cuando en la iglesia primitiva, al principio del Evangelio, hubo personas como Bernabé. Hubo personas como Bernabé. Y en primer lugar, lo que voy a decir que la iglesia hoy, la iglesia universal hoy, necesita muchos Bernabé. Muchos Bernabé. En Hechos capítulo 4, versículo 36, vamos a ir a Hechos 4, 36, y nos dice así la palabra, fijaros, 4:36. Entonces José, a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre. Este era greco-romano. Pero se llamaba José. ¿Y cómo
¿De dónde surgen los apodos para una persona? Por alguna cualidad que le vemos, por algún defecto. En los pueblos todo el mundo tiene un apodo. ¿Cómo verían los apóstoles a esta persona, a este José, que le pusieron Bernabé? Y Bernabé, en el idioma de ellos, significaba hijo de consolación. Hijo de consolación. No aparecen muchos José en la Biblia. Solamente 3. Este, José, el hijo de Jacob, y José, marido de María. ¿Y quiénes son estos 3 José? Bueno, al decir ya José, ya no viene buena gente. Se llamaba José, que tenía que ser bueno. No había habido ninguno malo en la historia del Antiguo Testamento. Y José, pues, fue tan virtuoso y su vida fue tan ejemplar que ha llegado a ser un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Pero es que José, el marido de María, padre, voy a hacer una palabreja, padre putativo. Por eso los José le dicen Pepe, porque antes ponía San José y al lado ponía Pepe, padre putativo, y padre por poderes de Jesús, no era padre natural. Y entonces de ahí quedó, pues San José pues, tiene que ser Pepe. Es una anécdota simplemente de curiosidad, pero ahí José nos demuestra que fue un hombre justo, que fue un hombre apropiado para tener la tutoría de Jesús. Y ahora nos aparece Bernabé, que se llamaba José. Y los discípulos, que era un hombre bonito, pero te vamos a decir Bernabé. Bernabé es hijo de consolación. El consuelo del Señor. En Isaías capítulo 66, cuando está hablando de aquellos que abandonan al Señor y aquellos que lo siguen, y cuando el Señor está ahí ya harto de sacrificios inútiles, de cosas que no conducían a nada, en Isaías 63 nos dice la palabra de Dios en el versículo 13. Isaías 63, 13 nos dice así. Hablando de Jerusalén, dice eso, 66, 13, que no es 63, 66, 13. Ya casi terminando el libro, dice: como aquel a quien consuela su madre, hablando del Señor de los que le siguen, no los que lo habían abandonado, no los falsos religiosos, como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. ¿Cuánto se aprecia el consuelo de una persona, verdad? Cuando está en un momento difícil, en un momento duro de la vida, y alguien te consuela. Y alguien te consuela de verdad. Y dice, madre mía, es una bendición del Señor. Y dice el Señor Jesús aquí, porque había 2 grupos. Había aquellos que, aquellos que hacen cosas para Jehová, el que sacrifica buey, dice el versículo 3, es como el que matase a un hombre, el que sacrifica oveja como si degollase a un perro, el que ofrece sangre de cerdo, el que quema incienso como si bendijera a un ídolo, porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones. Está hablando de la religión vacía, está hablando de los rituales que no sirven para nada. Pero estos aborrecían a los que sí estaban con el Señor, a los que verdaderamente estaban con el Señor. ¿Y esto sucede o no sucede? Los religiosos, los que cumplen con sus ritos, con sus tradiciones, están muy bien vistos por la sociedad. Y los cristianos auténticos, los que dicen, no, yo sigo la palabra del Señor, más que las tradiciones y más que cualquier otra cosa. Estos no están tan bien vistos. Y dice, así que aquellos que os aborrecen, dice, yo escogeré para ellos escarnio y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió. Hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagradaba. Pero el Señor ofrece consuelo. Consuelo a aquellos
que se refugian en él. Como a quien consuela a su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Y qué bonito que haya un personaje en el Nuevo Testamento a lo que los apóstoles le ponen hijo de consolación. Hijo de consolación que nos da a entender ese apodo y su significado y su profundidad. Yo creo, analizando un poco todo lo que sabemos de Bernabé en los Hechos de los Apóstoles, que era una persona buena, pero era una persona que además veía el lado positivo de las personas. Y tenía un corazón lleno de amor. Y como dice Pablo, no os canséis de hacer el bien. Pues yo creo que ya Bernabé ya lo hacía con anterioridad a que Pablo dijera eso. Y él ejercía sobre las personas una influencia natural. No lo vemos en Hechos de los Apóstoles condenando a nadie. Siempre haciendo el bien, siempre hablando y diciendo cosas buenas. Y así aparece. Y ahora veremos más detalles que nos van a dejar como diciendo, Señor, yo quiero ser un Bernabé. Él hacía su trabajo de forma discreta. ¿Y cuántos Bernabé necesitamos en la iglesia? Personas que consuelen, personas que apoyen, personas generosas. El Señor habló mucho de la generosidad, pero hay veces que no llegamos a ese punto. No somos generosos, hermanos, aunque nos creamos que sí, porque no estamos a la altura de lo que pide el Evangelio. Porque si yo me voy a Lucas, capítulo 6, versículos 29, y de ahí en adelante, Lucas 26, 29, tenemos el ejemplo, el listón que nos pone el Señor Jesucristo, que no vamos a llegar, pero por lo menos tenemos que intentarlo. Lucas 6, en el capítulo 29, en adelante, Lucas 6, 29, en adelante, que nos dice así. Cuando habla de los enemigos, al que te hiera en la mejilla, preséntale la otra. Y el que te quite la capa, ni aún la túnica le niegues. Es decir, esto evidentemente son como hipérboles, son como especies de exageraciones que hace el Señor Jesús para que nos demos cuenta de la realidad. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome de lo tuyo, no pidas que te lo devuelva. Está diciendo, pues Señor, pero ¿qué me estás diciendo? Ahora viene uno y me quita las cosas y yo no se las voy a pedir. Pues fijaros hasta dónde llega la exigencia del Evangelio. ¿Y quién hace eso? ¿Quién de nosotros hace eso? Pero sigue más. ¿Y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también hacer vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Está hablando de los préstamos con intereses, ¿eh? No con otro tipo de préstamo. Dice el 35, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestar, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. ¿Y la misericordia dónde está en la iglesia? ¿Dónde está la misericordia en la iglesia? ¿Sabéis lo que hizo Bernabé? Vendió una propiedad. Tenía propiedad, era levita, no la había adquirido él mismo, pero tenía una herencia, tenía una heredad, y la vendió y la puso al servicio de los apóstoles. Y la puso al servicio de la iglesia. Y con eso animó a otros, y animó a que siguiera la obra. Y dio su dinero, su tiempo, su trabajo, fue una persona hospitalaria, y todo lo hacía para satisfacer las necesidades de los demás, alentando y motivando de esta manera a la iglesia. Y lo hacía
Y lo hacía porque tenía una gran riqueza espiritual. Y el Señor le devolvió riqueza espiritual. Ya no nos dice la palabra si se quedó pobre o se quedó rico, no nos dice de eso. Pero lo que sí sabemos, que el Señor lo bendijo espiritualmente. No como los que hablan del Evangelio de la prosperidad. La prosperidad, si das en la iglesia muchas ofrendas, los bolsillos te va a dar. No, esto no es un banco. Pero bendiciones espirituales sí que te da cuando eres generoso. Bendiciones espirituales. Y él dijo, esto es para la iglesia, y lo entregó a los apóstoles. ¿Qué pensáis? ¿Que lo dio para obtener reconocimiento? ¡Ay, qué bien! Es un peligro que tenemos, ¿eh? Peligro que tenemos y tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Una persona que dona mucho dinero para una iglesia, pues es una gran persona. Claro, lo tiene. Pero hay también quien lo tiene y no lo da. Y ahí todos tenemos que tocarnos en el corazón. Y Bernabé no lo dio para obtener reconocimiento, sino que lo dio para los demás, para que la obra del Señor en aquel momento crucial fuera avanzando. Ahora pasa una cosa. Cuando todos temían a Pablo, Pablo se convirtió en, ¿sabéis quién era Pablo? No hace falta que lo recordemos, pero Pablo era el azote de los cristianos. Era temible. Y ahora Pablo se convierte. Y nadie quiere cuentas con él. No, porque este es lo que viene, este es un infiltrado. Este viene a enterarse de los mecanismos de la iglesia, cómo funciona, y nos va a llevar a la cárcel a todos. Y no había nadie. ¿Y qué dice Bernabé? Hechos de los Apóstoles 9:26. Vamos a Hechos de los Apóstoles 9:26. Dice así: cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Este no puede ser, este no se ha convertido. Entonces, Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Si no va Pablo acompañado de Bernabé, ¿quién se lo hubiera creído? Nadie. De hecho, tú dirás lo que quieras. Tú dirás que el camino de Damasco te has caído del caballo y has visto una visión del Señor. Tú dirás todo lo que quieras, pero no te lo creemos. Pero ¿qué pasa? Iba Bernabé con él. ¿Quién me dio? Bernabé. ¿Quién fue el que puso paz y el que estableció el vínculo entre los apóstoles y el recién convertido Pablo? Bernabé. Y ahí estuvo Bernabé, como solemos decir ahora, dando la cara por Pablo. Y Bernabé estaba seguro de lo que hacía. Y dio su palabra de que no le temieran, que había creído en el Señor de verdad. Y como Bernabé tenía credibilidad, pues se lo creyeron. A Pablo no lo hubieran creído ni aunque se hubiera puesto de rodillas. Pero si estaban matando y echando a la cárcel a cristianos hace 3 días, ¿ahora vas a decir que te has convertido? Pero ahí hubo una persona puesta por el Señor, que fue Bernabé, que vio realmente, fijaros, porque fue también una persona con visión, porque vio que realmente Pablo estaba convertido. No era las palabras de Pablo solamente, él tenía un discernimiento espiritual que se dio cuenta que Pablo realmente era convertido. Y ya no hay que temerle, porque lo que otros no veían en el cambio que había dado Saulo, él lo vio. Y dijo, no hay que temerle, no hay que temerle. Que él hablaba denodadamente del nombre del Señor y disputaba con los griegos. Y por eso procuraban matarle. Saulo empieza su ministerio en el Evangelio gracias de alguna forma, o de muchas formas, a Bernabé. Porque yo creo que los cristianos estarían orando por Saulo,
pero no porque se convirtiera, sino porque dejara de molestarlos, para que detuviera aquellas persecuciones que hacía. Yo creo que ni el mismo Pedro que estaba entre el grupo de los apóstoles, se fiaba de Pablo, si no hubiera sido porque Bernabé influyó en esa pacificación. Ahora, Bernabé era un hombre del servicio, era un hombre de servicio a Dios, y no era una persona que aspirara a los mejores puestos. Era una persona discreta, era una persona sencilla. La iglesia de Antioquía estaba empezando, y si vemos por los Hechos de los Apóstoles, la iglesia de Antioquía estaba creciendo y era como, digamos, el cuartel general de donde salían las misiones y los viajes misioneros. Y la noticia llegó a Jerusalén, que era donde estaba la iglesia más grande, digamos, porque recordaros que en el libro de los Hechos al principio se convirtieron más de 3.000 personas. Y en esas 3.000 personas había ricos, pobres, había de todo. Pues mirad en Hechos 11, 22. En 11, 22 dice, llegó una noticia de estas cosas, lo que pasaba en Antioquía, a la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Y lo mandaron a Bernabé, lo encomendaron. Él no fue por su cuenta. Dice que cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón justo y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. De Jerusalén lo mandaron a Antioquía. Venga, Bernabé, ve a Antioquía. Sabían que valía, ¿verdad? Sabían que tenía un ministerio por el Señor, que él no iba a buscar su protagonismo, sino que iba a buscar la gloria del Señor. Y si leemos los versículos anteriores, en el versículo 21, por ejemplo, vemos cómo el Espíritu del Señor se movía y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor en Antioquía. Y llegó la noticia de estas cosas a la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé. Tenían visión de misioneros. En la iglesia de Jerusalén había mucha gente. Bernabé, ve a Antioquía y confírmalos en la palabra de Dios. Y explícales las cosas que ellos tengan dudas. Y consuélalos, porque estamos en una situación difícil. Están las persecuciones rondando. Y la iglesia de Antioquía era fundamental para la extensión del Evangelio en toda Asia Menor y Europa. Y ahí está Bernabé. Y él se ofreció a los creyentes. Y se ofreció. Y un discípulo como Bernabé es la mejor influencia en la iglesia. Por lo tanto, hermanos, tenemos que pedir que en la iglesia el Señor levante muchos Bernabé. Y siempre había el lado bueno de las personas. Fijaros que incluso la palabra no oculta que él tuvo un problema con Pablo. Si la palabra fuera de color de rosa, diría, aquí no pasa nada. Pero él tuvo un problema con Pablo. En uno de los viajes, Pablo se iba y contó con Bernabé. Pero Bernabé dijo, pero tiene que venir Juan Marcos. Pablo dijo, ese no viene. Porque ya nos ha dejado colgado una vez y no viene. ¿Vale? Los argumentos de Pablo eran buenos. No se fiaba, era muy serio lo que iba a hacer. Pero ¿qué hace Bernabé? Dijo, llevemos a Marcos con nosotros otra vez. Es decir, él intercedía por uno que había caído, y por no dejarlo ya en la orilla, como ocurre en la política, y desgraciadamente en muchas iglesias, lo que quiso era levantarlo. Y no llegaron a un acuerdo, dice la palabra que no llegaron a un acuerdo. Y Pablo se fue con Silas y Juan Marcos siguió con Bernabé. ¿Y sabe quién fue Marcos?
el que escribe el Evangelio de Marcos luego. Así que fijaros, Bernabé, que está entre dos grandes de la escritura bíblica, entre Pablo, apóstol de los gentiles, y Marcos, el que escribe el Evangelio que se escribió primero de todos. Bernabé se negó a dejar a Marcos abandonado. Podía haber ido con Pablo como fue Silas, pero dijo: yo no dejo a Juan Marcos, no dejo. Y esto causó un problema entre dos grandes amigos como era Pablo y Bernabé. Causó un problema. ¿Y qué pasó? Que al final Pablo, en otra ocasión, vuelve a reclamar a Juan Marcos. Que venga con nosotros. Que venga con nosotros porque ya ha demostrado que se ha restaurado. Es decir, si tengo que darle la razón aquí a alguien, no lo sé, pero Juan Marcos se restauró. Juan Marcos se restauró y Pablo lo reconoció después, que se había restaurado. ¿Qué pasa si Bernabé lo hubiera dejado abandonado? ¿Qué pasa cuando un hermano pues, tiene dificultades o cae o pierde el calor de la iglesia? ¿Qué pasa? ¿Lo dejamos ya fuera? ¿O vamos a ver como Bernabé y lo atendemos? Hay muchos hermanos que necesitan ser restaurados. Hay muchos Bernabés que necesitamos nosotros. Y Juan Marcos llegó a escribir ese evangelio. Y el mayor mérito que podamos ver en Bernabé es que ayudaba a levantarse a los caídos. Daba como prioridad a lo que era el fondo de la persona, no a las apariencias. No a las apariencias. Hermanos, a veces nosotros nos fijamos mucho en las apariencias. Y yo soy el primero que me gusta que los creyentes, los predicadores, los miembros de la iglesia tengan una buena y sólida formación. Pero no me puedo quedar ahí. Porque sobre todo tengo que ver y tengo que analizarme a mí mismo en el tema de la misericordia y el amor hacia los demás. En mi generosidad, en mi entrega por los demás, por la iglesia, en el compromiso que tengo adquirido con la iglesia. Hijo de consolación. A veces nos quedamos con la fachada de una persona. Ya lo dice la palabra también, ¿eh? No, el Señor no hace acepción de personas. Y si viene una persona y aparca ahí en la puerta un Ferrari y entra aquí, lo ves cargado de oro, y ¿quién será este? Se pone en un sitio bueno. No se debería hacer así, pero el Señor dice: no hagáis acepción de personas. Y aquí a veces nosotros, como iglesia, nos pasa eso. Una persona tiene muchos títulos, muchos diplomas, muchas licenciaturas en teología a lo mejor. Y yo no digo que no, pero si eso no va acompañado por el amor y la misericordia, no vale. Como dice 1 Corintios, capítulo 13. Si hablaras lengua angélica, si tuvieras poder para hacer cosas grandiosas, pero te falta el amor, no tienes nada. Bernabé, hijo de consolación. Nosotros a veces miramos a lo lejos, pero no vemos lo que tenemos más cerca. Hay que leer una anécdota que está Sherlock Holmes y Watson una noche en el campo. Y después de cenar se toman su vino y tal, como es costumbre en muchos ingleses. Y van a la tienda de campaña y se acuestan. Y se despierta el Sherlock Holmes a medianoche y dice: Watson, mira al cielo, ¿qué ves? Dice: hombre, pues astronómicamente veo la constelación de Orión, veo el planeta Saturno. Si desde el punto de vista teológico, pues veo que no somos nada en el universo, que no servimos para nada. En el punto de vista del geográfico, pues te diré que estamos en el hemisferio norte porque veo la estrella polar. Dice: pero ¿no te has dado cuenta que nos han quitado la tienda de campaña? ¿Qué quiere decir esto? Que queremos ver más allá, pero olvidamos
lo que tenemos más cerca. Y este buen investigador no se había dado cuenta que lo que le faltaba era la tienda de campaña. Y por eso había tantas cosas y tantas conclusiones como sacaba. Bernabé, hijo de consolación. Un modelo para lo que lo imitas tú y yo, para que sea imitado y aceptado. Aquel hombre era lo mejor de aquel momento. Y fijaros en Hechos 14, cuando aquel hombre fue sanado en Listra, y la gente quedó tan asombrada que comenzaron a adorar a Bernabé como Zeus y a Pablo como Mercurio, porque sanaron a una persona y dijeron, estos son dioses del Olimpo. Y ellos no se dejaron. Y ellos no se dejaron adorar. Ese episodio tan bonito. Y la verdad es que no han sido muchos los hombres en la historia que se han confundido con dioses. Ellos le dijeron en el capítulo 14 de Hechos de los Apóstoles, cuando dice, cuando están en esa, en el Listra, dice, y a Bernabé lo llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y salió incluso el sacerdote de Júpiter, que tenían en el templo y al lado, y trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, juntamente con la muchedumbre, querían ofrecer sacrificios. Y ahora ellos podían haber dicho, bueno, pues mire, pues vamos a dejarnos querer. Ya que no están haciendo todos estos homenajes, pues aquí tranquilos. Pero dice, cuando lo oyeron los apóstoles, se rasgaron su ropa y se lanzaron entre la multitud dando voz diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres como vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y no se dejaron adorar. En una palabra, no se dejaron querer. Les hubiera ido bien. Hubieran aprovechado la situación. ¿Cuántos religiosos hoy se dejan agasajar, se dejan homenajear, se dejan tantas cosas para inflar su ego? Pero todo eso, si no hay amor, todo eso, si no se ajusta a Corintios 13, 1 Corintios 13, la epístola, la carta, el versículo, el capítulo que habla del amor, todo eso, si no hay amor, no sirve para nada. No nos quedemos en las cosas grandes. Vamos primero a ver las cosas pequeñas. ¿Cuántas personas hay en la iglesia hoy haciendo una labor parecida a la de Bernabé? Pero nadie las conoce. Nadie sabe quién son. Así que, hermanos, el Señor nos hace un llamamiento a la humildad. Nos hace un llamado en esta mañana, como Bernabé, a analizar qué clase de discípulos estamos siendo nosotros en la iglesia local. Si realmente nuestra generosidad en nuestro dinero, en nuestros bienes, en nuestro tiempo, se ofrece para la iglesia, para la gloria del Señor, o realmente tenemos nuestra parcela privada. Si realmente nosotros consolamos a las personas cuando están pasándolo mal. Y nosotros a veces también, pero Bernabé también tendría problemas, sin embargo, siempre estaba dispuesto a consolar, a animar a las personas, a sacarlos adelante, a no abandonarlos, como en el caso de Marcos. Incluso cuando ya encomiendan a Pablo y a él se queda ya en un segundo lugar, ya era Pablo y Bernabé, ya no era Bernabé y Pablo. Y él no se siente mal por eso, porque él no quería tampoco tener el protagonismo. Él simplemente trabajaba discretamente en la obra del Señor. Y eso es lo que el Señor pide de nosotros. Y si luego vienen más cosas, pues gloria al Señor. Pero lo primero y primordial, hacer las cosas con amor, con compromiso, con generosidad, perdonando, siendo personas afables para aquellas personas que tenemos en la iglesia y también aquellas personas que nos rodean en nuestro pueblo, en nuestra ciudad donde vivimos. Hermanos, porque el Señor Jesús nos guarde en esta mañana y gracias por la palabra, por tener estos ejemplos que nosotros podemos seguir de personas que fueron realmente útiles al Señor, útiles pero de verdad, y que no reclamaron,
para sí protagonismo alguno, pero la palabra del Señor los honra. La palabra del Señor los honra. Y este hombre vendió lo que tenía, lo puso al servicio de la iglesia. Este hombre ayudó a las personas. Este hombre fue a la iglesia de Antioquía a confirmarlos en el Evangelio, a predicarles el Evangelio. Este hombre llevó la salvación a muchas personas. Este hombre vivió una experiencia maravillosa, dejándose siempre guiar por el Espíritu Santo. Pues, hermano, hay que pedirle al Señor que levante muchos Bernabé en las iglesias, que los necesitamos. Vamos a despedirnos en oración. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella vemos el ejemplo de hombres, también mujeres, que lo dejaron todo para seguirte. Personas que, pudiendo tener un standing alto, prefirieron estar al servicio, como el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que de lo más alto, desde la santidad eterna del cielo, se hizo hombre para pagar en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y Él se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte, y no una muerte cualquiera, sino una muerte de cruz. Señor, danos capacidad también para humillarnos delante de ti, para reconocer nuestras faltas, Señor, para pedirte perdón por las cosas que hacemos. Señor, para que siempre seamos agradecidos por la vida que tú nos has dado y por la oportunidad de escuchar tu palabra, por la oportunidad de decir sí al Evangelio de salvación. Gracias, Señor. Toca tú en los corazones de todos y cada uno de los que estamos aquí. Y bendícenos ahora al despedirnos en el nombre de Jesús. Amén.